Complacido de estar con ustedes en Perfil, en TRP. De esta manera, llegando a sus hogares a satisfacer la necesidad de la información y de jugar con las ideas para transformar, para crecer, para alcanzar los niveles de desarrollo que nos merecemos. Como lo anunciamos en las redes, el invitado en la mañana de hoy fue gobernador del estado Portuguesa, fue legislador de nuestra entidad ante la Asamblea Nacional, también fue concejal, periodista muy calificado, director de varios medios de comunicación, aparte de su condición de reportero, y vinculado a la actividad política de la cual ha confesado que no solamente es su pasión, sino su profesión. Nos referimos a Iván José Colmenares Betancourt. Con él vamos a intercambiar de política. Si algo sabe Iván Colmenares, indudablemente es de política. Aunque nosotros, por travesura, le hemos dicho que él es mejor periodista que político, sin quitarle condiciones en una o la otra. Es una apreciación muy personal. Y eso por una devoción incluso que profesionalmente también conservamos y una admiración a su condición de persona influyente en el comportamiento de nuestra colectividad. Pero nos abstraemos de eso para entrar ya en materia de lo que nos compromete a esta hora, en esta fecha. Imaginar, suponer un estado portuguesa en unas elecciones de gobernador en las que Iván Colmenares puede ser que no sea candidato. Porque a esta hora no sabemos si puede haber alguna modificación a última hora. ¿Soportaría Portuguesa una posibilidad de pasar esta elección sin que Iván Colmenares sea candidato a la gobernación? Gobernador, complacido que nos acompañe. Muchas gracias, Joel. De verdad que cuando tú invitas, uno se preocupa por la calidad del entrevistador, pero se disfruta conversando contigo, se disfruta intercambiando ideas, opiniones y, por supuesto, como dije al principio, se preocupa más que lo que le disfruta. Aquí estoy a su disposición y agradecido por tu invitación. Ya la pregunta está hecha. Está hecha la pregunta y la respuesta es: hasta hoy no. Yo desde el principio en esta contienda, conociendo a la oposición, bregué porque fuese un candidato independiente. Hablamos mucho de Antonio Pestana, expresidente de FEDEAGRO, y hablamos mucho de Fuad Casem. Ambos conocemos a esas dos figuras de prestigio. Fuad es un hombre íntegro, vertical, comprometido, igual Antonio Pestana, además de su profundo conocimiento sobre Portuguesa. Sin embargo, esa teoría no... Porque yo conocía pues las diferencias entre quien hoy, al parecer, es la candidata a la gobernación y este servidor. Yo te debo confesar que yo creo que estoy en el mejor momento político, en aceptación, como liderazgo. Pero creo que también es hora de entender que lo más importante es la unidad. Eso no lo han entendido mucha gente, que se ha puesto a jugar en un escenario como, además, si tuviéramos solo, tenemos dos cosas distintas a las campañas anteriores. Primero, una oposición disminuida, eso hay que reconocerlo. Y segundo, no somos los únicos contrincantes del régimen. Antes éramos la oposición y el gobierno. Ahora no, ahora está Antonia Muñoz, que figura en las encuestas, que ha venido haciendo más oposición que la oposición, y figura la Alianza Democrática, que tiene un candidato, nos guste o no nos guste, un candidato de peso. O sea, estoy hablando de José. Entonces son cuatro actores que indudablemente le ponen a la oposición que tenía que sacar sus mejores armas. No, a nivel regional no estamos bien. Tenemos una candidata, entre comillas, no sé hasta ahora, porque parece que esa página de Primero Justicia y Acción Democrática en la maqueta se fue en blanco, porque tenían propuesto el nombre de Antonia Muñoz, con quien hablé bastante sobre esa posibilidad, lo que ella descartó a rajatabla, sin ninguna discusión y sin ninguna duda, como es ella. Ella es muy precisa y muy concreta, aunque en la política todo puede cambiar de un momento a otro.
Entonces yo creo que en esta oportunidad los liderazgos municipales van a ser muy importantes. Está Jovito, está Carlos Barrios, está Daniel Rangel, está Balmore, pero todavía hay chance de que una encuesta pudiera unificar esos sectores, porque ese fue otro planteamiento que también hice, Joel, de que era necesario ir al encuentro de otros sectores distintos a la oposición tradicional. El PSV hizo elecciones internas. Bueno, cuestionadas con todo una charada, una farsa. Y lo que le caracteriza, porque unas elecciones o unas primarias en las que el que se acusa en primer lugar termina siendo desconocido, aunque todos firmaron y aceptaron las condiciones que previamente habían sido anunciadas. A veces no entienden por qué razón quienes hacen el seguimiento a estas cosas no se advierten de lo que ya estaba prefijado, que eso iba a ser de esa manera. Incluso los mismos competidores que aceptan las condiciones, pero después cuando son afectados, entonces reclaman. Pero las hizo. El asunto es que la oposición tiene 4 semanas en una pelea, en una discusión entre los dirigentes máximos, que ni siquiera toman en cuenta la opinión de sus dirigentes de base. Hay municipios donde han renunciado directivos de los partidos políticos para postularse en contra porque no están de acuerdo con los candidatos que están seleccionados. Y incluso personas que deberían estar haciendo otras actividades están dedicados a un proceso de negociación, de repartidera de cargos, que ha llevado a la crisis que tenemos actualmente. Y lo peor del asunto es que son partidos políticos que no llegan ni siquiera al 3% de conocimiento de existencia de sus dirigentes. ¿Cómo evaluar eso? Yo creo que esta es la experiencia muy criticada por mí, por cierto, yo lo he criticado profundamente. Yo creo que eso nunca se ha visto en Portuguesa, que desde un sitio, desde Acarigua, decíamos antes, ahora desde Guanare, 5 personas se repartan el Estado. Pero es que se reparten hasta las porterías. Entonces, indudablemente esa es una experiencia que nosotros no podemos reivindicar ni podemos repetir, porque indudablemente el adversario está tranquilo esperando por cuáles son las vacas que va a llevar para el matadero. Y eso no es imposible. Yo nunca he visto que a alguien le impongan un candidato contra la voluntad de... Y estoy hablando del municipio de Boconodito, por ejemplo. Lo que hicieron en Boconodito es una cosa absurda. Le imponen un candidato que le tocaba en la repartición a Primera Justicia, pero busquen un candidato aceptado por todos, porque ya Primera Justicia tenía otros liderazgos que valía la pena tomarlos en cuenta. No, lo impusieron a una persona que no vive ni siquiera en Boconodito. Yo lo conozco, es amigo mío cuando era del MAS. Estuvo con la gestión de Belio Montilla. Eso pasó en Guanarito. Después que tú tienes 2 precandidatos, Balmore por Copey y Alex Cueva, llegan e inventan una candidatura a punta de billete. O sea, eso yo no lo he concebido. Por lo menos en la oposición democrática venezolana, desde hace mucho tiempo eso no pasaba. No podría entenderse, y valga la pena este intro, como una contradicción. Porque usted mencionaba, por ejemplo, 3 personas o 2 personas vinculadas a los grupos agroindustriales y de la producción, con influencia en el sector de los productores agropecuarios, que esas candidaturas sobrevenidas podría entenderse y justificar de alguna manera el intento de Guanarito, por ejemplo, con ese productor que quiere ser alcalde de Pero cuando las reglas de juego están establecidas, tú no puedes voltearlas. O sea, no es que estaban establecidas, pero tú no puedes aparecer de la noche a la mañana, y es lo que yo critico. Si el desconocimiento de María Beatriz Martínez sobre el Estado portuguesa es inmenso, si está despegada hace 5 años de la gestión, ¿cómo vas a llegar a la última semana, después que tú tienes 2 candidatos en la mesa, que no estaba postulado ni ese candidato, a sacarlo de la manga? ¿Cómo es la historia de ese candidato? Para detenerme en la peculiaridad que yo extraño de la diputada. Esa conducta no se la conocía. Tomás Schwab, general... Estamos hablando del precandidato de Guanarito, Armando Castillo, del cual es su administrador de la finca en Guanarito. Creo que también tiene una finca. Una persona muy guanariteña, muy ligada a Guanarito. Entonces resulta que Tomás Schwab le dice a Diosdado Cabello: ¿cómo están las cosas, capitán? Muy mal, mira tu municipio. Lo vamos a perder con Betancur, pero corrido. Con un Betancur, dijo él, no conoce a Balmore. A ver, conocer, pero en el sentido de saber los nombres. Pero
Ay, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. Dividir. Y dividieron. Pero resulta que los números dicen en Banarito que Betancur va a ganar eso. Que segundo está Samuel Gallardo. Balbonel tiene 37, Samuel Gallardo tiene 23, Alex Cueva tiene 14 y el señor que acaba de aparecer tiene 2%. Pero por eso insistimos, gobernador, el tema de que no se estableció un mecanismo realmente participativo, por no decir una elección, que permitiera captar esas anomalías para que no se convierta en un problema en la campaña, que arranque inmediatamente a la postulación. Porque es que no hay el interés de unir, no hay el interés de participar. Yo digo responsablemente que María Beatriz Martínez y Lucas Segura están puestos allí para implosionar la unidad. Y lo están logrando. Lo que pasa es que hay liderazgos municipales que son mucho más fuertes. No les importa a Lucas Segura y a María Beatriz Martínez la suerte de Portuguesa. Ellos están asegurando sus cargos. Es Lucas que María Beatriz no Segura, tiene nada asegurado. Lucas Segura encabezando la lista del Consejo Legislativo, cosa que no ha variado. Y el caso de la doctora Martínez, en el caso de la gobernación o cualquier puesto al Consejo Legislativo. Pero es que ella sabe, porque ella no es, ella es bastante inteligente, muy inteligente. María Beatriz tiene todos los recursos para ser una excelente política, pero su prepotencia la está matando. Y ella sabe que tiene el 7% en las encuestas, que está de cuarta en las encuestas, y que tiene el rechazo de los partidos de la unidad. Ah, ¿es la candidata de la unidad? Bueno, será la candidata de la unidad. Pero el pueblo no le va a imponer más. Pero pareciera que se los ha bailado a todos. Pareciera, en el proceso de discusión. A mí no. A mí no. Pues yo sí la desenmascaro. Por ejemplo, esa jugada de última hora con Antonia Muñoz, me parece una falta de respeto con la profesora Muñoz, con todas las diferencias que se pueda tener, de colocarla como candidata a la unidad sin haber conversado con ella nadie, ni de arriba ni abajo. Eso es una sorpresa todavía porque efectivamente nuestras indagatorias periodísticas nos ha llevado al plano de no tener una confirmación por parte de la profesora Muñoz que ya haya aceptado la idea de esa candidatura. Sobre ese aspecto y algunos detalles más, estamos conversando con Iván Colmenares. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad y ya regresamos.